Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Rosas, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Estamos explorando el tema de la huella de abandono, donde yo tengo esta sensación de carencias de mi propio ser, en base a cómo recibí las 7 fuentes del amor incondicional: el afecto, el apoyo, la comprensión, el placer, la inspiración, el conocimiento y el reconocimiento. Cómo los fui yo viviendo desde pequeño, cómo se fueron integrando y formando un perfil que después fui trasladando en todas mis relaciones y que hoy en día también los sigo proyectando. Sigo buscando tal vez que alguien llene esos vacíos, ese vacío de cada una de estas fuentes de alguna manera, y donde surge una personalidad muy específica, donde surge este imaginario, ese imaginario que está dentro de nuestra conciencia, que es la parte mecánica, donde se fueron guardando todos estos recuerdos. El imaginario tiene una memoria y va guardando todos estos recuerdos de lo que vivimos. Cuando tú vives carencias, pues vas introyectando todas esas carencias, cómo fueron para ti. Y por supuesto que el pensar que las vas a volver a vivir genera miedos. Cuando tienes miedos, pues lo que haces es cómo te defiendes. ¿Qué haces ante esos miedos? O les huyes, o cómo los atacas, o cómo buscas defenderte de esos miedos. Y entonces el imaginario pues va a actuar siempre como un autoconcepto de defensa. Siempre va a tener sus armas ahí ante cualquier miedo porque se siente amenazado. ¿Cuáles son tus armas? ¿Qué sucede cuando surge un miedo de que alguien no te está otorgando lo que tú necesitas? El amor como tú lo necesitas. Y sacas tus armas si alguien no se comportó como tú esperabas. Y generas esta zona de miedos. Ante esta zona de miedos, ¿qué estrategias de defensa tienes? Puede ser alguien que pues le salga mucho su coraje, su ira, incluso puede caer en una violencia muy fuerte, o alguien que se va hacia adentro, se aísla, muy callado, que no dice nada y que a lo mejor pues es su manera de defenderse, ¿no? El meterse a lo mejor como en un caparazón. O hay quienes les gusta mucho ser muy argumentativos y te dicen y están constantemente haciéndote ver que ellos sí saben. Cada quien tiene una manera distinta de defenderse y son estrategias de defensa ante nuestra amplia zona de miedos que tenemos ahí guardados en nuestro inconsciente. Estas estrategias de defensa pues van formando tus rasgos de la falsa personalidad, ¿no? Y entonces tal vez te vuelves el que eres, o te identifican como el enojón, o la callada, la seria, el serio, el saberlo todo, el que es muy ordenado, el que es muy exigente, la que es muy dicharachera, la que siempre está cuidando a todos. Te vas formando ciertos rasgos de tu falsa personalidad basados en que quieres defenderte de alguna manera de lo que sucede en tu entorno. Y de ellos va a haber un rasgo que es el que tú identificas, como que es el que mejor te funciona a veces para que las cosas se den como tú quieras. Dices, esto lo aplico porque si me comporto de esta manera, las personas van a hacer lo que yo quiera, por un lado. O por otro, es también cuando yo me siento agredido, yo respondo de esta forma. Y hay uno que es el que te domina, con el que más respondes. Es muy importante que lo vayas ubicando y que vayas revisando y qué efectos genera esto en ti y en los demás de manera consciente. Pero también hay algo que tú no toleras. Es la parte más vulnerable de tu ser.
aquello a lo que eres susceptible, que dices, no tolero que me hagan a un lado, no tolero ser siempre la segunda, no tolero que me hagan esperar. Y muchas situaciones que tú puedes decir, yo no aguanto que me hagan esto. Ubícala porque esa es tu susceptibilidad. Y hoy vamos a ver, explorar un poco más sobre el imaginario, pero ahora sobre su concepto. ¿Cómo está integrado? Para que tú vayas conociéndote un poco más. ¿Cómo está integrado el tuyo? ¿Qué hay guardado ahí en ese imaginario que de alguna manera puede ser en algunos aspectos disfuncional en términos de tu propia intrabiografía? El imaginario, por definición, de acuerdo a la semiología de la vida cotidiana, es el conjunto de huellas o condicionamientos socioculturales que no me permiten percibirme en forma adecuada, generando un falso concepto de mi propio ser, un autoconcepto disfuncional en términos de mi propia biografía. Pensamientos, creencias, valores, emociones, decisiones, acciones desfasadas de mi principio de realidad, pero concatenadas entre sí, de tal manera que operan como un sistema cerrado. Con esta definición podemos revisar de una mejor manera y comprender cómo está operando nuestro imaginario. Tú tienes un imaginario que está ahí en tu conciencia, en esa parte mecánica, de todo lo que fuiste aprendiendo en tu infancia. Desde los 0 a los 7 y mayormente de los 0 a los 3. Fuiste absorbiendo muchos condicionamientos de cómo vivir en este principio de realidad, de cómo vivir en tu familia, con toda tu familia, en el lugar que vivían, después fuiste pasando a la escuela y fuiste aprendiendo y teniendo muchas huellas por aquellas situaciones que te ocurrían y muchos condicionamientos, donde te enseñaban cómo debías de ser o cómo tenías que ser, pero sobre todo enfocados en que si así te comportabas, por supuesto que eras valiosa y merecedora de que te otorgaran el amor. El amor en estas 7 fuentes que ya hemos mencionado. Y se te fueron quedando grabadas. Y de tal forma que si hoy en día dices, pues es que ya eso, pues ya no opera propiamente conmigo. Sin embargo, te sigues moviendo de la misma forma. Hoy en día, revisa si tienes todavía actitudes donde tú estás respondiendo como te enseñaron a hacerlo desde pequeño. Donde tú todavía te percibes así, bajo esos conceptos que te enseñaron y te dijeron, pues tal vez te dijeron, eres una niña, un niño feo, un niño malo, para que seas bueno y bonito tienes que ser de esta forma. O te enseñaron sobre lo que era ser falso o un niño verdadero y qué era merecedor de amor si te comportabas de cierta forma y qué sucedía si no. ¿Cómo te afectaba? Por supuesto que si no te comportabas de esa manera, pues te sentías carente del amor que tú estabas esperando. Y el día de hoy tú te puedes estar percibiendo de la misma manera, como lo hacías en aquel entonces, porque también era tu manera de defenderte. Se generaban estas zonas de miedos y tú establecías una estrategia de defensa. Y dices, pues por supuesto que voy a ser un niño bueno, un niño bonito, voy a hablar con la verdad, o no sé, de muchas maneras que se pudieran haber establecido en ti de cómo tenías que ser, o a lo mejor tú cómo estableciste el cómo era lo mejor para defenderte de tu principio de realidad. Y fuiste formando esta falsa personalidad, que es parte del imaginario.
pero hoy en día se te quedaron tan grabados esas respuestas que ya pueden ser inoperantes, ya son disfuncionales y ya tú te puedes estar dando cuenta cómo ya no aplican en tu vida. ¿Y cómo te das cuenta que ya no aplican? Cuando tienes creencias, pensamientos, valores, emociones que ya no te están dejando algo positivo en tu vida, que te hagan sentir bien, que al contrario te estén generando conflictos o enfermedades, algo que te sea disfuncional, ahí lo notas, entonces es cuando ya no es operante las ideas de tu imaginario. Y es importante que las consideres, que las revises para poderlas transformar. Porque tal vez estás operando todavía conforme a eso que aprendiste, que está muy basado tanto en lo que aprendiste como en tu huella de abandono, en esas carencias que traemos todavía ahí muy rezagadas y que necesitamos trabajar. ¿De qué manera? Autoobservándonos. ¿Cómo vas a saber si algo te es ya inoperante? ¿Cómo sabes si algo ya está desfasado de tu principio de realidad? Pues solamente dándote cuenta, observando qué sucede en tu vida. Si estás generando, como decíamos, conflictos, enfermedades, sensaciones negativas, incomodidades, algo que no te guste, algo donde tú no estés bien contigo mismo, ahí lo notas. Ahí notas si hay ideas, creencias, pensamientos que son necesarios transformar. Y la única manera es con esta autoobservación, mirándote a ti mismo en tu actuar, en cómo reaccionas con los demás, para después también introducir el amor en cada una de tus acciones, porque no es lo mismo actuar desde el amor que haciéndolo desde el apego. Recuerda que cuando tú tienes esta huella de abandono, pues lo que hacemos es que nos apegamos a las cosas que son a través de las conductas compulsivas, que son sexo, poder, dinero, fama y sensaciones, y la forma de responder es muy distinta. Cuando te mueves a través del sexo con un apego, pues ahí es donde se da esta perversión, este juego de sensaciones donde nada más es hacer el amor, o no hacer el amor, simplemente hacer el sexo por hacer el sexo, por las sensaciones que te dan, pero no tienes llenadera. En cambio, con amor, pues sí puedes lograr una intimidad compartida, pero en primer lugar contigo y compartida con el otro, y llegar a una satisfacción realmente plena. En el poder, cuando tú lo que buscas llenar tu huella de abandono con el poder, pues cuando te apegas, caes en la prepotencia, en el autoritarismo, en ser así como un dictador, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo y puede ser en tu casa o en tu oficina. No necesariamente tienes que ser alguien de mayor autoridad. Pero cuando lo haces con amor, ya te otorgas en servicio a los demás. Ya estás viendo qué necesitan, qué puedes tú otorgarles. Si lo haces el apego al dinero, aquí este se vuelve en codicia, en avaricia, y lo que tienes nunca te alcanza. Siempre quieres más. En cambio, si no te apegas al dinero, no sientes ese apego y te mueves hacia el amor, todo lo que tú tengas, así sea poquito dinero, lo vas a ver con abundancia, lo vas a ver con ese desapego y lo vas a poder compartir con quien sea que esté a tu lado, y te vas a volver una persona realmente abundante. Si tu apego es hacia la fama, ahí no hay amor,
ahí hay una necesidad de reconocimiento, hay un exhibicionismo y se puede dar en tu casa o en tu oficina. ¿Te has dado cuenta cómo a veces vas a una reunión y se nota cómo hay algunos que lo que quieren es destacar, quieren que los vean, quieren que todo el mundo sepa que él fue el que solucionó, el que aportó más, pero se nota que es porque necesita ese reconocimiento. Pero si lo hiciera desde el amor, pues por supuesto que va a levantar la mano para aportar, pero lo va a hacer con total desapego. Va a ser un motivo de ejemplo y de inspiración para los demás. Por otro lado, si tú estás llenando tu vida de abandono con sensaciones, pues vas a caer en los vicios. Y un vicio es aquello que repites y repites a pesar tuyo. No te es fácil dejarlo. Y vicios, pues hay muchos. Fumar, beber, pero puede ser incluso tomar café, puede ser incluso el trabajo, puede ser incluso la limpieza, pues cualquier cosa que tú puedes caer en un vicio porque lo haces y lo haces y lo haces y no te das cuenta cómo lo estás repitiendo a pesar tuyo. Y puede volverse una conducta, cualquiera de ellos puede volverse una conducta compulsiva. En cambio, si lo que haces lo haces con amor, pues lo que vas a tener ahí es el placer de poder hacer algo. Tal vez el placer de ya no vas a trabajar con esos horarios tan extensos en donde sientes que trabajas mucho y de todos modos no terminas y te entregas. No, vas a ir a dedicarte el tiempo que realmente se requiere, pero con todo el placer del mundo. Lo mismo a la limpieza de tu casa, o a tener una comida en tu casa donde ya no va a ser necesario que te emborraches, sino a lo mejor nada más, pues tomar una bebida ligera, la disfrutas, sientes el placer y dices, lo haces con todo el amor del mundo. Y vas viendo cómo, pues va cambiando tu percepción de moverte desde el apego a moverte hacia el amor. Pero sobre todo es autoobservándote. La autoobservación siempre va a ser la clave para que tú puedas hacer los cambios y transformaciones en tu vida, quitando el juicio. Cancela el juicio que te haces a ti mismo y a los demás. Y muévete en todas tus acciones desde el amor. Revisa qué acciones de tu vida si las haces con total amor y desapego y observa cuáles no, para que te vayas conociendo e identificando cuáles son los aspectos que necesitas trabajar de tu imaginario y de tu huella de abandono. Y recuerda utilizar tu bitácora personal para anotar todo lo que vas descubriendo sobre ti mismo. Muchas gracias.